En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, estamos contentos de compartir con todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también con todos aquellos amigos, toda esa gran comunidad de Facebook, del canal de YouTube y de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tenemos un programa muy interesante que será compartido con todos ustedes y que hemos orado para que el Señor pueda utilizarlo y ser de bendición. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también y bienvenidos sean todos nuestros amigos en este día a nuestro programa Fe y Sociedad. Es un gusto, como siempre, poder tenerles a ustedes y compartir con nosotros de estos temas tan interesantes que traemos aquí para dialogar, y sus comentarios también los leemos y son muy apreciados. Gracias una vez más por acompañarnos en el día de hoy. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando un poco sobre las religiones comparadas y estamos estudiando ahora las religiones abrahámicas. En el día de hoy vamos a continuar con una de estas religiones. Y Héctor, ¿cuál es la que vamos a estudiar en el día de hoy? Bien, como los amigos ya habrán podido notar en las redes sociales, vamos a estar estudiando el judaísmo. Damos el nombre para orientación de todos aquellos que nos escuchan a través de la emisora. Así que la semana pasada estuvimos estudiando el islamismo, y hoy estaremos trabajando el tema del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué relación tiene con el cristianismo y otras religiones? ¿Cuáles son las creencias que tiene el judaísmo? ¿Cuáles doctrinas, si es que existen alguna, y como veremos, si las hay, tienen un común acuerdo con el cristianismo? Así que ese es el tema que tenemos para hoy. Así va a ser un tema interesante, y el judaísmo es una religión muy conocida por todos nosotros. Los judíos pues han tenido mucha influencia en el mundo conocido. Hoy día los judíos son muy conocidos especialmente por el elevado avance que tienen en las ciencias, en los negocios y en muchas otras cosas. Si tú te das cuenta, Héctor, por ejemplo, Israel ha avanzado mucho en cuanto a todos los temas tecnológicos. Muchos de los premios Nobel son israelíes. Esa gente hace producir el desierto. Las tecnologías que ellos tienen en todas las áreas del saber, lo que es computacional, agricultura, también en el aspecto bélico y muchas otras cosas, los negocios, las leyes, están muy avanzados para ser una sociedad tan pequeña. Han avanzado grandemente en muchos de los temas que nosotros hemos mencionado. Y es interesante también saber, Héctor, que cuando hablamos del judaísmo, más que una religión, hablamos de una etnia. Un judío es judío por etnia y judío por religión. Aún aquellos judíos que son ateos, que no creen en Dios, pues son judíos porque son de la etnia judía. Así es. El judaísmo se extiende más allá de una religión, sino que también tiene que ver con una etnia. Y claro, es evidente que al ser una etnia también, de las religiones abrahámicas es la religión más pequeña. Estamos hablando de al 2023, unos 16 millones de adherentes. Así es. Sin embargo, es una religión que ha influido mucho a través de la historia, y incluso nosotros los cristianos, hoy se habla de la tradición judeocristiana. Esa parte judía es lo que analizamos en el día de hoy. Bueno, pensando en el judaísmo como religión, no solo sería la religión monoteísta más pequeña, porque también estuvimos hablando de el sijismo como una religión monoteísta con unos 25 millones. Así que, aunque surgen posteriormente al judaísmo,
al cristianismo también, han crecido más por su compromiso misionero, que es algo de lo que adolece el judaísmo. Pero en términos de religión, si bien es la más pequeña del monoteísmo, es la más antigua de las 3 religiones monoteístas, o de las 4, en este caso la 3, porque la asociamos con el cristianismo y el islamismo, que de hecho el judaísmo da origen al cristianismo tanto como al islamismo. Respecto al término judaísmo, se entiende que fue creado por los mismos judíos de habla griega para definirse frente al helenismo o la cultura griega. Este término se encuentra por primera vez en el segundo libro de Macabeos, este libro apócrifo hacia el año 150 o siglo segundo antes de Cristo. Se ha definido en consecuencia el judaísmo como la religión de la alianza entre una tierra, entiéndase la Tierra Santa, un Dios y un pueblo. Y eso significa judío, habitante de Judea que reconoce a Dios. Otros especialistas reconocen que a veces el término se usa para referirse a cualquier forma de religión judía que proceda desde el tiempo de la destrucción del templo de Salomón en el año 586 a.C. Otros creen que es mejor restringir el término al periodo que empezó con la destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, como si recordamos que el término ya aparece en el segundo libro de Macabeo hacia el siglo segundo antes de Cristo, entonces el judaísmo debe ser estudiado desde mucho antes. Y es interesante notar que esta es como una tendencia en el mundo teológico académico. Cuando leemos el libro de Esdras en la Biblia de Jerusalén latinoamericana, cuando llegamos a la altura del capítulo 8, encontramos este título interesante para este capítulo: el día del nacimiento del judaísmo. Interesante. Sí. Interesante. Es cierto, Héctor. La historia de los judíos, pues, podemos también ver que pues, se remonta a la nación de Israel como un todo. Hay un momento, Héctor, esas ideas que tú has presentado es correcto respecto al origen del judaísmo como tal, el judaísmo que más bien conocemos hoy día, que de paso, el judaísmo que conocemos hoy día es el judaísmo rabínico, ya que el judaísmo sufrió muchos cambios a través de la historia. Cuando Salomón fue rey, él dejó unas 12 tribus, pero cuando su hijo Roboam vino, el reino se dividió. Estaba la tribu de Judá y Benjamín, más las 10 tribus de Israel. En el año 722, las 10 tribus desaparecen, son llevadas cautivas, y entonces se queda solamente la tribu de Judá, que de judío viene de Judá. Esta es entonces el remanente que queda, que en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Daniel, es llevado cautivo a Babilonia, y pues de allí entonces ahora ocurre esa reformulación en el tiempo de Esdras. Pero los académicos reconocen 4 grandes etapas en el judaísmo: el judaísmo de los tiempos bíblicos antiguos, el judaísmo rabínico que mencionaste, también está el judaísmo medieval y el judaísmo moderno y contemporáneo, que quizás es con lo que las personas están más familiarizadas. Claro. Así es. A través de la historia, Héctor, los judíos han sufrido muchos cambios, como ya hemos dicho. Por ejemplo, la monarquía existió hasta el tiempo de Sedequías. Sedequías es el último rey de la nación judía, el último rey de la monarquía. Y después de los imperios que siguieron, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pues cada uno tuvo su imprimatur en lo que fue las costumbres judías. Sin embargo, los que más influyeron fueron los griegos y los romanos, más los griegos. En el tiempo de los griegos hubo un gran problema, porque cuando habían regresado de la cautividad de Babilonia, Antíoco, uno de los Antíocos, creo que fue Antíoco IV o Epífanes, fue uno de los que desecrated el templo. Trató de imponer un sacerdote, me parece que fue, ellos no estuvieron de acuerdo. Así es que este déspota fue allá al templo, se sacrificó un cerdo allí, abolió los sacrificios que se hacían. Y una de las familias que defendió la nación judía, los macabeos, de allí nació una especie de
estirpe, una descendencia que trató de colocar como algunos reyes, de donde vienen los asmoneos, que después cuando los romanos toman el dominio como imperio, ellos ahora colocan su propio líder. Colocaron al Herodes, que nosotros conocemos. Desde ese momento notamos que él no le permitió que tuvieran reyes, no permitió el emperador romano que tuviera monarquía. Vemos un pueblo judío que trata de separarse, o más bien de rebelarse en contra de Roma, y vienen los muchos mesías que ellos creen que eran libertadores que iban a venir, al fin. En el año 70 la nación es destruida, el templo es destruido, Jerusalén es destruida, y en ese momento, cuando el templo es destruido, la religión judía que estaba centrada en el templo, ahora sufre algunos cambios. Ya para el tiempo babilónico habían comenzado lo que se llama las sinagogas, que era que a falta de un lugar donde reunirse como el templo, en las sinagogas ellos realizaban las oraciones, se leía la escritura, oraban mirando hacia Jerusalén, como fue el caso de Daniel cuando estaba allí en Babilonia. Y entonces cuando se destruye el templo, una vez más en el año 70, pues las sinagogas fueron de mucha ayuda, porque los judíos pues podían así reunirse en las sinagogas. Sin embargo, los cambios que sufrió fue que ahora se desarrolla un judaísmo que es rabínico, más orientado a la lectura de la ley. Perfectamente. Y en el tiempo, en el primer siglo, había un fariseo llamado Gamaliel. Se había formado una escuela judía en Jamnia, y el que la había formado, pues dejó allí después a Gamaliel, y allí comienza entonces una tradición del judaísmo que es influenciada por fariseos con este Gamaliel. Y allí comienza a surgir, Héctor, lo que fueron los primeros atisbos de lo que se conoció después como la Mishnah. La Mishnah, que cuando hablemos un poco sobre los textos sagrados de los judíos, vamos a hablar un poco acerca de eso. Luego después, en el año 135, me parece que hubo una revuelta, perdón, el año 132 después de Cristo, con Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, y allí los romanos destruyeron a Jerusalén una vez más, expulsaron a los judíos de Jerusalén, establecieron lo que fue una ciudad que se llamó Aelia Capitolina, allí en Jerusalén. A Jerusalén llegó a ser esa ciudad que ellos fundaron. Entonces los judíos huyeron, la escuela de los rabinos se fue más a Galilea. Ya para ese siglo II aparece ya de forma escrita, codificada, la Mishnah, con algunas de las tradiciones orales también. Y se fundó lo que fue como una especie de patriarcado judío. Ya para el año 400, el emperador romano pues ejecutó a ese último patriarca. Allí se terminó ese patriarcado judío. Una vez más fueron expulsados los judíos, pocos que habían quedado en Aelia Capitolina. Y de allí toda la historia judía fue una historia, Héctor, de persecución, una historia de mucho sufrimiento, tanto por los musulmanes, por los cristianos, y muchos cambios sufrieron. Y lo último que ocurrió fue en este siglo XX con el Holocausto, que destruyó muchas vidas judías y les dejó realmente en un estado muy difícil. Sin embargo, todavía hay mucha de la influencia que los judíos tienen el día de hoy. Así como comenzamos, hubo mucha inmigración a América, donde se estableció mucha libertad y todo eso. Y entonces ha florecido a través de los años, de los últimos, el último siglo, ha florecido mucho la influencia judía. Bien, después de esta breve pausa vamos a retornar para continuar analizando este importante tema. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en esta ocasión el judaísmo.
Hemos visto el origen del término judaísmo, ya asociado para el siglo II antes de Cristo, apareciendo en el libro de Segunda de Macabeos por primera vez. Si bien podemos pensar en judaísmo como religión, también se ha observado que hay que pensar en esta religión también como un pueblo, pero no solamente algo totalmente unificado. Hay cosas que iremos mirando en el transcurso del programa que nos muestran que el judaísmo, igual que cualquier otra entidad que existe en este mundo, como el cristianismo, el islamismo, cualquier otra religión, no es tan uniforme como se espera que sea. Dauri ha estado dando algunos detalles que muestran cuán accidentada ha sido la historia del pueblo judío. Si bien podemos señalar eventos terribles, como por ejemplo el holocausto nazis, estaríamos pensando, el holocausto judío propiciado por los nazis, estamos pensando en un pueblo que desde siempre, desde que sus pies pisaron la tierra prometida, ha estado cautivo entre una nación u otra, siendo invadida por una nación u otra. En el contexto del tiempo de Esdras, cuando se empieza a enfatizar el estudio de la ley, cabe decir que al ellos retornar de Israel, el templo realmente tuvo cierto tipo de operación. Sin embargo, prácticamente para el 80% de los judíos era prácticamente imposible lograr eso. De manera que el énfasis en el estudio de la ley propició un judaísmo más enfocado en la ley misma, en la Torá. Me gustaría añadir algunos datos interesantes antes de que podamos seguir desarrollándonos, y es que en comparación con otras grandes religiones, incluso las religiones monoteístas como el cristianismo, que abarca el 31% de la población mundial, se estima que para el 2050 el cristianismo estará aumentando apenas un 0.3 porcentual. El islamismo, que actualmente se ubica en el 24.9% de la población del mundo, estará ascendiendo más de un 5% para un 29.7%. El hinduismo va a descender, si se mantiene la tendencia actual, más de un 1 porcentual. El budismo va a descender más de casi 2 dígitos. Y el judaísmo se estima que aún para el 2050 se va a mantener en el mismo 1% que abarca de la población del mundo actual. Esto deja mucho que decir, porque es evidente que el pueblo judío se ha encerrado en una burbuja desde hace muchos siglos, tratando de mantener cierta singularidad. Lo que ha hecho es realmente perder su propia singularidad. Si había algo especial en el pueblo judío, era su relación de pacto con Dios, el llamado divino. Pero al Israel encerrarse en una burbuja de exclusivismo, de nacionalismo, Israel perdió mucho de lo que debió ser en relación con el mundo y también dentro de los planes de Dios para el mundo. Pero es mucho lo que hay que hablar del judaísmo todavía, y vamos a ir avanzando en otros asuntos. Así es. Algo, Héctor, que podemos hablar ahora es un poco acerca de los textos sagrados de los judíos y sus creencias. Hay por lo menos 3 textos principales que los judíos tienen como sagrados. El primer texto es la Tanakh, lo que se conoce como la Tanakh o el Tanakh. El Tanakh es una abreviación de las categorías en las cuales están subdivididas lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Estamos hablando primero, la T significa Torah, que significa ley. La N viene de la palabra Neviim, que significa profetas. Y la K es Ketuvim, que significa escritos, lo cual es el resto de los escritos del Antiguo Testamento. Ese es el primer libro sagrado, el primer texto sagrado que tienen los judíos. Y se cree que estos textos fueron compilados en el tiempo de Esdras y Nehemías. Cuando tú hablabas ahorita, Héctor, sobre las teorías sobre el surgimiento del judaísmo, pues en ese tiempo también se cree que ocurre lo que es el canon del Antiguo Testamento, cuando esos libros son compilados y son tenidos como sagrados. Luego tenemos el otro texto que se conoce como la Mishnah. La Mishnah
significa, Mishnah es como dos veces o repetición. Es como una colección de la ley oral judía. Es como un conjunto de leyes orales y de directrices sobre cómo debe guardarse la ley y qué significa la ley realmente. Yo estuve leyendo, Héctor, y sigo leyendo, tengo mucho que no lo hago, pero estuve leyendo algunos tratados que tiene la Mishnah, y ahí tiene sobre la mujer, tiene sobre las fiestas judías, sobre el sábado y todo eso. Bien interesante, Héctor. Me encontré muchas cosas muy interesantes en ese lugar. En un momento estudié un libro que se llama Las raíces cristianas, las raíces judías del cristianismo. Y una de las cosas que estudié fue lo siguiente. Dios dio la ley a Moisés en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo ellos debían guardar esa ley? Hay muchas cosas que quedan afuera, porque Dios da la ley para los judíos y para interpretar esa ley o para saber cómo guardarlas, se desarrollaron lo que fueron leyes orales o formas de cómo nosotros podemos guardar esta ley. Y todas esas leyes orales y tradiciones orales que fueron desarrolladas fue con el propósito realmente de presentar cierta especificidad sobre cómo guardar esa ley. Cuando viene la Mishnah, ya entonces se recogen todas esas leyes orales, esas interpretaciones, y se ponen por escrito, se codifican por escrito, son publicadas en el siglo II después de Cristo. El siguiente texto es el Talmud, que significa enseñanza. El Talmud entonces recoge lo que es la Mishnah, o la Mishnah, como quieran decir, y entonces también recoge lo que son los comentarios de los rabinos, los cuales trataban también de explicar la ley otra vez, tratar de explicar cómo deben guardarse los estatutos que presenta la Mishnah. Sabes que yo vine a enterarme en mis primeros años estudiando y conociendo el cristianismo, cuando conocí la fe, empecé a familiarizarme con algunos escritos judíos, por lo menos de segunda mano, no fuentes primarias. Y cuando en una ocasión yo recuerdo que mencioné el Talmud, alguien me dijo, ¿pero el Talmud de Babilonia o de Jerusalén? Y fue ahí cuando yo entonces me enteré que habían dos Talmuds. Okay. El de Babilonia es bueno para los amigos oyentes que sepan que es una colección de ensayos que resume la sabiduría de la ley judía. Esta versión del Talmud de Babilonia fue escrita por sabios y eruditos del pueblo de Israel entre el siglo III y IV. Algunos dicen el siglo IV, pero entre el III y el IV. En Babilonia por los exiliados de la tierra de Israel. En el caso del Talmud de Jerusalén, se considera que es una compilación de los debates rabínicos sobre la elaboración de la Mishnah o la colección de ley oral judía de la que estaba hablando el pastor Dauris hace un momento. Y esto ocurre en idioma arameo occidental, que se celebraron en la tierra de Israel precisamente durante el mismo periodo que el Talmud de Babilonia, cuando fue redactado. Se cree que este fue redactado de manera deprisa por la presión de las circunstancias históricas que se vivían en ese entonces. Este último, el de Jerusalén, es 3 veces más amplio que el primero, que el de Babilonia, y adquirió con el tiempo mayor notoriedad y autoridad en el mundo judío. De hecho, fue redactado entre el siglo V y VI antes de Cristo. Perfecto, gracias Héctor por ese comentario. Esos son los primeros las tres primarias fuentes de textos sagrados que los judíos tienen. De hecho, estaba estudiando, cuando estudiaba este tema, leía sobre el hecho de que los judíos, cuando ellos tienen algún conflicto en cuanto a creencia, no van primero a la Torá, no van primero a la Tanakh. Donde ellos van primero a resolver cualquier conflicto de creencias es a estos textos como el Talmud y como la Mishnah, antes de ir al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto que ellos tenían. Esto está por encima del otro, porque al final esos comentarios son precisamente explicaciones sobre cómo guardar la ley. Entonces es lo principal que ellos hacen. Héctor, como el tiempo avanza, podemos hablar un poco sobre las creencias
Sí. Porque es parte de lo que está en los textos sagrados. Las creencias judías son muy diversas. Así como hay mucha diversidad de ideas, en el mismo Talmud, habíamos dicho que el Talmud está lleno de comentarios. No sé si fue fuera de cámara o en la cámara que hablamos, Héctor, sobre el hecho de que el Talmud recoge comentarios de muchos rabinos. Y todos esos comentarios de tantos rabinos muchas veces están en contradicción el uno y el otro. Y es una completa amalgama de perspectivas sobre cómo se debe obedecer tal o cual mandato. Y todo eso que recoge allí hace que las creencias judías sean muy diversas, aunque hay algunas cosas que son básicas, como por ejemplo lo que es Dios y la creación. Se cree que hay un Dios. De hecho, una de los pasajes más citados y más importantes es la Shema. Escucha, Israel. Dice, escucha, Israel, Jehová tu Dios uno es. El hecho de que Dios es uno, hay un único Dios que fue quien hizo el cielo y la tierra, quien sustenta el universo. Y esa es una de las primeras creencias de los judíos. De hecho, la Tanakh comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el Tanakh o el Antiguo Testamento que nosotros conocemos con ese nombre. De hecho, algunos han negado que exista alguna teología del judaísmo, aunque otros creen que eso solo es cierto en un sentido limitado. Pero lo cierto es que el judaísmo nunca se preocupó mucho por trabajar creencia de manera detallada y sistemática. Y sus miembros, por ejemplo, para ellos la sistematización de las creencias no era tan importante si los miembros del cuerpo, del pueblo, se sometían estrictamente a las regulaciones de las leyes. Se le atribuye, por ejemplo, al maestro de español Maimónides, que haber resumido en 13 principios las creencias judías, entre las cuales se menciona la que ya tú referiste acerca de Dios. Otra también tiene que ver con el concepto de la incorporalidad de Dios, la eternidad de Dios, solo que a Él hay que darle culto. También fe en las palabras de los profetas, incluso en Moisés como el más grande de los profetas. También fe en la revelación de la Torá hecha a Moisés en el Sinaí, pero también otros puntos más como fe en la naturaleza inmutable de la ley revelada, fe en que Dios es omnisciente, fe en la retribución en este mundo y en el otro, y 2 puntos más, fe en la venida del Mesías y fe en la resurrección de los muertos. Está también, Héctor, en adición a estas, lo que es la elección y misión de Israel. Ellos, el pueblo de Israel o los judíos, creen que ellos son elegidos. Hay un pacto entre Dios y ellos ellos nacieron por designio divino para que fueran los depositarios de los oráculos de Dios al mundo que les rodeaba. Hay esa concepción de pacto, esa concepción de misión con el cual ellos fueron levantados como nación. De hecho, eso es lo que las escrituras proféticas señala. Israel es una nación que nació y fue creada por Dios. Así es. Llamada con un propósito. De hecho, la diferencia, por ejemplo, Héctor, entre nosotros llamamos testamento, ellos le llaman pacto, es que el testamento simplemente es un testimonio que está allí, que alguien dejó cuando muere, mientras que el pacto es una relación entre dos entidades en las cuales una se compromete a una cosa y la otra a otra cosa. En el caso de Dios, Dios toma la iniciativa de un pacto de gracia y pues da ciertas estipulaciones a las cuales ellos se comprometen. La otra creencia de ellos es la ley. La ley es otra de las creencias de los judíos. De acuerdo al Antiguo Testamento, como ellos dicen, o la Tanakh o la Torá, hay 603 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y esos 613 mandamientos, pues son diversos y eso es parte
Se considera que esos 613 están divididos en 248 que son positivos y 365 de carácter negativo. Pero Dauri, antes de continuar en esta parte, vamos a esta siguiente pausa y al retornar quiero comentar algo respecto a la percepción judía respecto a la ley. Ok, adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. En la sección anterior iniciamos el estudio de las creencias del judaísmo. El pastor Dauri ya estuvo tratando algunos aspectos de estos y terminó mencionando la Torá como una de las creencias. Respecto a este punto, me gustaría señalar que al hablar de la Torá en el contexto judío, estamos hablando de los 5 libros de la ley de Moisés. Se considera por los judíos como la revelación final y perfecta que Dios dio. Los mensajes de los profetas, por ejemplo, no son más que comentarios de esa ley por causa de los pecados de los seres humanos. La inspiración de la Torá siempre fue colocada a un nivel más alto que los escritos de los profetas. Eso es un detalle importante que debemos destacar. Muchos lo consideraron como, por ejemplo, una copia de lo terrenal que tenía un original en el cielo. Estamos hablando de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Y ese original existía incluso antes de la creación y que al mismo tiempo también terminó siendo un agente de la creación y por medio de la cual el hombre fue creado. Eso está en un contexto de tratar de contrarrestar la función de Cristo como el Logos divino. También respecto a la Torá, se afirmaba que el estudio de esa ley es como el sumo bien que el hombre puede alcanzar, la expresión máxima del bien que se logra en la tierra. Los mandamientos que fueron entregados, como se señaló anteriormente, fueron 613, 248 de los cuales se consideran con una connotación positiva y 365 restantes tendrían una connotación negativa. Así es, Héctor. En cuanto a lo que tú mencionabas ahorita sobre el Mesías, el concepto escatológico de la nación judía pues cree eso, que bueno, Dios va a enviar un Mesías que va a restaurar Jerusalén, el templo será reconstruido, después del fin habrá un periodo de paz mesiánica, después de ese periodo los muertos son resucitados, hay un juicio en el cual los que fueron justos entran al cielo, los impíos van al infierno. Sin embargo, de lo que he leído, he notado lo siguiente: debido, Héctor, a que el pueblo judío ha sido tan perseguido, ha sido tan odiado por mucha gente, y con esto último del holocausto, esto ha causado que muchos de ellos realmente pierdan la fe sobre si realmente Dios se interesa por ellos, si realmente Dios está siendo fiel al pacto. Y muchos de ellos tienen mucha incertidumbre sobre los puntos de fe, sobre sus puntos de creencia. Es evidente que todo ese sufrimiento les ha causado dudar de la guía divina. Cabe decir que cuando nosotros entremos tal vez a la parte del cristianismo, tal vez la siguiente vez, podremos tal vez hacer esa conexión entre lo que tal vez le faltó al pueblo judío y lo que pudo haber sido.
Me gustaría añadir que Israel ha sido en gran medida culpable de todas estas situaciones, porque las maldiciones del pacto estipulaban muy bien lo que le ocurriría si ellos no cumplían su parte. De manera que Israel lo que ha hecho en el transcurso de la historia es cosechar su violación o infidelidad del pacto. Cuando regresan de Babilonia, se focalizan más en el estudio de la ley. Es como decir, si la violación a la ley trajo toda esta desgracia, la fidelidad a la ley traerá todo lo contrario. En ese mismo contexto aparecen tiempo después también la literatura apocalíptica con un Mesías otromundista que vendría para romper, incluso basado en algunos pasajes de los Salmos, los dientes de los enemigos. En aquellos días de Cristo, por ejemplo, se esperaba la llegada de un Mesías otromundista también poderoso que eliminaría todo. Pero las perspectivas sobre el Mesías eran muy variadas. En algo que sí se concordaba era que cuando el Mesías apareciera, ayudaría a las personas a entender cómo se debe cumplir perfectamente la ley de Dios. Sin embargo, algunos plantearon la idea de que el Mesías cambiaría la ley. Y eso llega rápidamente a Mateo 5:17. No he venido a cambiar, sino a cumplir. Parece que está como en un contexto de una creencia, dado el pasaje. Otro asuntito es que cuando pensamos en el Mesías, ellos colocaron al Mesías como una conjunción o como un paréntesis entre dos eras. La era presente, mala, malvada, y la era venidera, el siglo venidero, el mundo perfecto, ideal. Pero que no llegaría al mundo perfecto ideal sino a través de una hecatombe, de dolores de parto, como cuando la mujer está embarazada. El Mesías estaba como en el medio y tampoco se ponían de acuerdo a cuál de las dos eras pertenecía más el periodo mesiánico. Así que podemos ver muchas creencias que podríamos incluso compartir, pero también vemos como una inseguridad y una ambivalencia descomunal dentro de la percepción teológica judía. Gracias, Héctor, aunque bíblicamente podemos tal vez hablar de las consecuencias de la desobediencia al pacto, es evidente que eso no es justificación para un antisemitismo, para un odio hacia los judíos. Por ejemplo, Lutero fue muy acérrimo contra los judíos. Él hablaba muy mal de los judíos y hubo ese sentimiento cristiano también al principio. Los padres de la iglesia también hablaron muy mal en contra de los judíos, precisamente por esa idea de que, bueno, son diferentes al pacto y por eso les vino lo que les vino. O sea, eso no justifica un sentimiento antisemítico, como es el término que se usa hoy, o antijudío. El punto es que a la larga, de alguna manera, Dauris ha propiciado eso, ha servido como para impulsar eso. Lo cierto es que los primeros enemigos que el cristianismo tuvo, o los primeros que instigaron persecución contra los cristianos, no fue precisamente el Imperio Romano. La primera y mayor oposición venía del judaísmo. Así que las relaciones que desde un principio pudieron ser buenas, se erosionaron precisamente por una oposición encarnizada del judaísmo contra el cristianismo. Aunque hay que concederle un punto a favor, y es que ellos veían en el cristianismo y su interpretación de la ley y las escrituras y de todo el sistema judío una amenaza para su identidad como nación, como pueblo. Sí. Y en cierto sentido se justifica la resistencia. Pero lo peor de todo esto es estar cerrado a lo que dicen las escrituras, porque estaban en un punto de transición de un sistema a otro, que también estaba revelado en las escrituras, pero que Israel, por alguna razón, aunque la leía las escrituras, no podía percibir esa realidad. Tal vez la próxima semana, cuando hablemos de los orígenes del cristianismo y el cristianismo, podemos indagar un poco más en eso. Yo quisiera, que continuemos un poco con las prácticas del judaísmo. La primera práctica de un judío es la práctica de la circuncisión. Cuando un judío nace, a los 8 días es circuncidado. Esta es una ley basada en el libro de Génesis capítulo 17. Dios hizo un pacto con Abraham y en ese pacto Dios le pide que ellos sean circuncidados. La circuncisión es, de hecho, uno de los elementos básicos
para hacer un prosélito, para alguien hacerse judío, debe circuncidarse. Y la circuncisión, y allí se derrama sangre y pues sin sangre el pacto no se completa. Una persona, por ejemplo, que se quiera hacer judío y ya está circuncidado, pero no conforme al rito judío, hay que hacer un rito otra vez, porque es un rito sagrado en el cual se saca, aunque sea una gota de sangre, del lugar donde estaba el prepucio. Entonces allí, al lado de alguien designado para eso y un médico, pues se hace el rito de la circuncisión. Eso se practica mucho en el pueblo judío. La otra práctica es el bar mitzvah. El bar mitzvah, que significa hijo de la ley, es cuando una persona, o bat mitzvah o bar mitzvah. Bar mitzvah es para el varón, bat mitzvah es para la hembra. En el varón es cuando tiene 13 años, la hembra cuando tiene 12 años. En ese día se realiza el sábado próximo del cumpleaños del niño o de la niña. Es cuando el varón pues tiene su primera lectura de la ley en la sinagoga. A esa edad, el bar mitzvah en el lenguaje, en el jargon de los rabinos, significa alguien que está sujeto a la ley. Es un hijo de la ley, hijo del mandamiento. Eso es lo que significa bar, hijo, y mitzvah, mandamiento. Y ya el muchacho es responsable por sus propias acciones, debe cumplir todo lo que hace un judío y es considerado parte de un minyan. Un minyan es la cantidad mínima de judíos que debe haber para que haya una reunión judía en una sinagoga. Deben ser minyan de 8 a 10. Deben estar allí para eso. So, ya el bar mitzvah se realiza eso, el niño tiene que hacer eso, y también allá es considerado como un judío con todas las responsabilidades religiosas que presupone el ser judío. Vale mencionar, Dauris, también dos creencias más que tienen los judíos, que son como marca distintiva judía, que tiene que ver la observancia del sábado y la alimentación. Sí, son prácticas que tienen, eso es correcto. Es el kosher, que llaman kosher food o comida kosher, que se basa en las prácticas dietarias, leyes dietarias dadas de Levítico 11 y Deuteronomio también, además de la forma como el animal debe ser sacrificado. También está el no comer leche con carne, por la ley que dice no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, entre otras leyes. Están también las fiestas que se celebran. Está la fiesta de la Pascua, que es la fiesta que celebra la salida de Egipto. Está la fiesta anual también de la expiación, el Yom Kippur. Allí se celebra la purificación del santuario y del pueblo judío, según Levítico capítulo 16. Está la fiesta de los tabernáculos, que allí se celebra el hecho de que Israel anduvo por 40 años y vivió en tiendas, por la protección de Dios. Está también el Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta que se celebra en conmemoración a la restauración del templo o del nuevo templo, la rededicación del templo en el tiempo de los macabeos, cuando los griegos pues destruyeron el servicio y fue entonces restituido el servicio al santuario por los macabeos. Está también la fiesta de Purim, que celebra allí la liberación de los judíos o la protección de los judíos en el tiempo de Esther. Sí, es otra fiesta que se celebra. La fiesta de la dedicación que ya mencionamos y que Jesús, pues en una ocasión, pues fue al templo en esa fiesta de la dedicación. Son de las fiestas que ellos celebran y por ejemplo, en cuanto al sábado, que es el día más sagrado, el día sagrado para todo judío, es un día muy especial y se guarda de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Allí pues se inicia con la iluminación de algunas velas. La madre de la familia dice alguna bendición, la bendición por esas velas. El padre va a la sinagoga, cuando regresa le da una bendición a sus hijos. Se ora por el vino, por el pan, que son 2 lonjas en conmemoración del maná, que se recogía doble porción el viernes. Se despide con otra ceremonia, una bendición sobre el vino y algunas especias sagradas, especias dulces.
También ellos oran, es otra práctica. Todo buen judío ora 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Durante su oración puede colocarse lo que se llama un yarmulk. Un yarmulk es como un pequeñito gorrito que se ponen acá, o un manto también se ponen, y durante la semana ustedes pueden ver, los que viven en Nueva York o en otros lugares donde hay judíos hasídicos, se ponen una cajita aquí. Esta cajita de cuero que se colocan en la frente contiene porciones de la ley, lo que es la Mishnah, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Éxodo capítulo 13, son esos pasajes de Deuteronomio 11, 16 también. Que se coloca también en el brazo derecho, sí, acá. Tiene que ver con esos pasajes que fueron como metafóricamente descritos como que debían ponerse en la frente y en la frente. Sí, así es. Y otras cosas que ellos tienen. Héctor, si quieres, podemos ir a la última pausa para seguir hablando de estas cosas y ya continuar con la última parte. Así es. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hemos llegado a la última sección o parte de este programa. Apenas nos quedan unos 14 minutos para abordar algunos otros asuntos también relevantes para el tema que estamos tratando en el día de hoy. Dauri, al concluir esa idea, vamos a pasar a analizar algunas creencias comunes o algunas diferencias fundamentales entre el cristianismo y el judaísmo. Claro que sí. Estamos comentando, Héctor, sobre la costumbre de orar. Ellos van a la sinagoga, oran 3 veces al día, todo un judío lo hace. Ellos también dan limosnas. Y se entiende que un sadik, como le llaman, un sadik, es una persona justa que se adhiere a las leyes y a las costumbres, las prácticas judías, y también pues hace limosna a las personas. Decíamos que ellos oran con esta cajita. Si ustedes notan también, en todas las casas judías, ellos tienen lo que se llama una azusa. Eso es una pequeña cajita pequeñita, una pequeñita caja, valga la redundancia, de metal, y dentro tiene un pequeñito rollo con lo que es el Shema, que es la ley que está en Deuteronomio capítulo 6, que ya tú mencionaste ahorita, y otros textos que tú mencionaste también, Héctor. Y cuando ellos salen, tocan eso, y cuando entran, lo tocan. Es como una representación de lo que se les fue dicho en Deuteronomio. Dice, y esta ley estará en tu corazón y la repetirás cuando salgas, cuando entres, estará en los postes de tu casa, en la frente, estará en tus brazos, las atarás en tus brazos, en tu frente. Todo eso, ellos lo atan, como eso es ese hilo, que es la cajita que tienen en el brazo y también en la frente donde se lo ponen. Donde quiera que haya una puerta en las habitaciones de la casa de un judío, también está esa cosita que ellos tocan, y eso les recuerda el compromiso de guardar la ley de Dios durante el día o donde quiera que ellos están. Algo característico que se parece mucho a lo que estudiamos la semana pasada es la devoción religiosa. Así es. Eso es correcto. Y en ese sentido son dignos de admirar, incluso de imitar también, puesto que nosotros a veces tendemos a ser como muy apáticos o indiferentes a las prácticas religiosas y a las creencias que nosotros tenemos. En el tiempo que nos resta debemos abordar algunas de las creencias que tenemos afines y que nos diferencian fundamentalmente del judaísmo. A mí me gustaría señalar que cuando ellos definen su teología de Dios, convierten a Dios en un ser tan trascendente, tan inalcanzable, tan distante, tan incomprensible, que imposibilitan la encarnación de ese Dios. Y en ese sentido procuran distanciarse de la idea cristiana de Dios hecho carne. A mí me gustaría señalar, y con todo respeto, que aún eliminando todo el Nuevo Testamento, los judíos enfrentan ciertos desafíos con sus propias escrituras, porque el Mesías solo sería un ser humano. Es lo que la ley establece. Realmente Dios, aunque es uno, realmente es un ser unipersonal. Lo que muestran sus escrituras sagradas no hablan de la posibilidad, alusiones, inferencias
de una pluralidad dentro de la deidad. Todo eso está presente en los escritos judíos y naturalmente se le dan interpretaciones particulares porque en definitiva hay un punto de inflexión en la historia judía y es la llegada del Mesías. Yo pienso que algo que Juan señaló en su evangelio sigue siendo real todavía y de manera latente dentro de esta comunidad. Cristo vino a lo suyo. Este mundo fue hecho por él, vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron le dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios en términos espirituales. Pienso que el desafío del judío sigue siendo el mismo que del primer siglo. Desafíos ante el cual Israel había estado claudicando históricamente por cuanto no se aferraba de manera fiel y leal a los principios de la ley. Esto es sin negar la existencia del concepto de un remanente fiel siempre dentro de Israel. Yo quiero añadir, Héctor, que ahora que tú mencionas eso, no es por las escrituras judías, ya que cuando tú lees el Antiguo Pacto, ahí señala claramente lo cercano que está Dios de su pueblo. Así es. El mismo Dios que dice Isaías en 57:15, que habita la eternidad, que está en las alturas, que está allá, que trasciende, que es trascendente, también es inmanente, también habita con el contrito de corazón. David presenta a un Dios que está cercano, a un Dios que ama, a un Dios que perdona, a un Dios que es misericordioso. De hecho, el Antiguo Testamento declara al Dios de la Biblia como un Dios piadoso, misericordioso, tardo para ir, grande misericordia. La misma historia de Israel, la misma historia de caídas y de levantadas, es una muestra del Dios misericordioso que presenta la Escritura. Esa dicotomía que presentaba Marción sobre un Dios vengativo del Antiguo Testamento y Dios bueno en el Nuevo Testamento, eso no existe realmente. El Dios del Antiguo Testamento es más misericordioso de lo que uno quisiera pensar. Cuando hay un Manasés malísimo y Dios lo perdona, un David que hace lo que hace y Dios lo perdona, un Acab que hace lo que hace y Dios lo perdona, un pueblo que se va a la idolatría, Dios lo perdona. O sea, lo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es un Dios realmente cercano y misericordioso. Ahora, de que ellos hayan desarrollado una idea foránea a esa idea de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, ya es otro problema. Pero es evidente, Héctor, que la Escritura, la Tanakh, presenta ese tipo de Dios, a un Dios que, a pesar de que es un Dios trascendente, es un Dios inmanente, un Dios que está cercano a su pueblo, cercano a los que sufren, cercano a la viuda, al huérfano, al desvalido, un Dios que llama a los que no son judíos a que vengan a participar de las bendiciones que le ha dado al pueblo. Isaías 56 es una muestra de eso. A todos los eunucos, los que son extranjeros, son llamados a ser parte de esa bendición. La única manera que los judíos podían tornarse tan exclusivistas era haciéndose oídos sordos a todas las declaraciones que aparecen en los escritos de los profetas. Claro que sí. Donde Dios aparece como el Dios no solo de Israel, sino de todo el orbe. Y de todas las naciones. Y de que en toda parte Dios tiene personas que le temen, le reverencia y que él incluso lo considera pueblo suyo. Y es posible que una de las razones por las cuales ellos se volvieron tan exclusivistas es precisamente para, bueno, hemos sido llevados en cautiverio por la idolatría, por esto, bueno, vamos a asegurarnos que vamos a obedecer ahora esta vez bien a Dios. Y entonces terminaron yéndose al otro extremo, separándose completamente de los demás, y entonces terminaron cargando con leyes orales, tradiciones orales, más la ley que Dios había dado, al punto en que vemos qué pasó con la historia. La interpretación de la ley terminó sustituyendo el espíritu mismo de la ley. Perfectamente. La intención que Dios dio para la ley, claro, terminó siendo una especie de carga. Ese elemento es parte de las porciones de los evangelios
donde Cristo está en confrontación directa con el pueblo judío. Perfecto. David, al tema del Mesías, a mí me gustaría señalar algo aquí que creo que es sumamente importante y que en los evangelios siempre me llama la atención. Pensemos en el Mesías. Desde el principio mismo de la entrada del pecado, cuando Dios sacó a Adán y a Eva, no lo sacó del Edén sin haberle colocado en la espalda la mochila de la redención, para decirlo así metafóricamente. Correcto. Ellos salen de allí con la esperanza de la redención. Hay un Mesías prometido. ¿Quién es ese Mesías? Evidentemente es otro mundista. Pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la relación que tiene con el Dios creador? ¿Cuál es su relación, su filiación con Dios? Ok, el Mesías viene de otro mundo, tiene una preexistencia que antes de venir al mundo, pero ¿en qué naturaleza, en qué condición existe el Mesías? Cuando tú lees Mateo 22, Cristo lo abordó de una manera a ellos para dejarle ver que en su ley está todo lo que debieron entender y que no podían entender. Correcto. En el caso del verso 23 al 33, Cristo confronta a los saduceos con el tema de la resurrección. Cuando Cristo logra contraargumentar con el argumento que ellos le plantearon, al final dice que al oír esto, la multitud que estaba allí quedaba atónica de su doctrina. Pero Cristo ahora, después de otro incidente, se dirige a los fariseos y dice en el verso 41 al 46, habiéndose reunido los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué piensan acerca del Cristo o del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Y entonces Cristo le dice, entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, es decir, bajo inspiración, le llama Señor? Pues él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por debajo de tus pies. Y Cristo dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dice el texto, verso 46, nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Aquí tenemos la espada de Damocles. Miren, si el Mesías es hijo de David, viene en naturaleza humana. Pero si David le llama Señor, tiene una ascendencia divina. Claro. Por lo tanto, colocar a Dios, como hace el judaísmo ahora, en un lugar tan distante que no puede encarnarse, es contradecir sus propias escrituras del Antiguo Testamento. Además de eso, Héctor, las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a dos tipos de Mesías, o digamos a dos elementos que el Mesías tendría. Hay un Mesías que viene a restaurar, un Mesías que viene a traer paz, un Mesías que viene a tomar el reino davídico, pero hay un Mesías que sufre. Y ese Mesías que sufre es el Mesías humano. Fue sobrepasado por la interpretación judía. Y por esa razón, they missed the point. Ellos no pudieron conseguir el punto. Al punto de que cuando llegó el momento de que nace el Mesías, son extranjeros los que vienen a decir, mira, nació el Mesías ya. Lo que indica que estos de afuera estaban escudriñando lo que ellos no estaban escudriñando. Al final, debían tener una reinterpretación de Dios, una reinterpretación del Mesías, que veremos la semana que viene cuando hablamos del cristianismo. Sí, cabe señalar, Dauris, que ¿por qué los judíos no pudieron percibir en Cristo el Mesías? Volvemos a lo mismo, porque su interpretación de la ley, su tradición oral legal, ocultó la luz de la ley misma. Perfectamente. De la ley misma. Y Pablo en una ocasión dijo, cuando ellos leen a Moisés, dice, yo sé que tienen celo, porque yo vengo de ahí, yo sé el celo por Dios que hay ahí, pero es un celo que está desorientado, está descarrilado. Y luego en Corintios dice, ellos leen con un velo puesto, cuando se conviertan a Cristo el velo les será quitado. Y es interesante que Pablo nunca dejó de ser judío. Naturalmente. Bueno, la conexión y la relación entre cristianismo y judaísmo la veremos la semana que viene, pero hemos hablado sobre algunas singularidades del judaísmo hoy. También hemos visto cosas que nos diferencian, siendo Cristo el punto de inflexión que establece un antes y un después y nos separa como del cielo a la tierra, y realmente todavía allí tiene Israel una cuenta pendiente que saldar con el Señor. Dauri, hemos llegado al final. Quiero decirle a nuestros amigos oyentes que por favor compartan la transmisión con otros amigos, envíen un email a faithsociedad7@gmail.com con alguna pregunta, algún tema que a ustedes les gustaría que tratáramos o algo que a ustedes les gustaría que pudiéramos aclarar, que se dijo en uno de los temas que hemos tratado y no se ha podido hacer. Y ya no tenemos tiempo, será hasta la próxima entrega entonces. Hasta la próxima entrega. Dios les bendiga.
Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.